secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo del director de las juntas de vigilancia del río Mostazal y sus afluentes, don Gonzalo Hernández, por medio del cual remite cartas aclaratorias en nombre de la Junta de Vigilancia del río Guatulame y río Mostazal y solicita que sean leídas en la próxima sesión de la comisión. También un correo de la señora Joana Holzapfel, por medio del cual expone la difícil situación que atraviesa y solicita ayuda de la comisión para resolverlo. Ella es proveedora del Estado en la distribución de agua potable y manifiesta en la carta un retraso de más de 30 días en pago de facturas asociadas a servicios de distribución de agua potable que han sido factorizadas y ya le han generado intereses y ha sido inserta en el registro de ICOM por el no pago oportuno por parte de la Delegación Presidencial de la Araucanía cuando están los estados de pago conformes y las facturas asociadas. Y señala que esto le ha generado muchos problemas y pide que se tomen medidas. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. Sobre la cuenta, diputado Pino. Ahí sí. Gracias, presidente. Sobre la cuenta, con respecto a las cartas que enviaron del río Guatulame y el río Mostazal, si es posible que el secretario las pueda leer ahora en la comisión, pedir el acuerdo, y bueno, y oficiar a la Delegación Presidencial de la Araucanía por el no pago de los servicios de camión aljibe, que recién el secretario nos compartió, presidente. Eso, muchas gracias. Si le parece al resto de los parlamentarios, para poder tomar el acuerdo del diputado Pino de poder leer las cartas, ¿les parece? ¿Sí? Secretario. Señor presidente, en virtud del acuerdo de la comisión, entonces procedo a leer dos cartas enviadas que piden sean conocidas por los miembros de la comisión. La primera es dirigida por el presidente de la Junta de Vigilancia del río Guatulame y la Junta de Vigilancia del río Mostazal y sus afluentes, don Jarmin Rivera y Manuel Echeverría, respectivamente, y señalan lo siguiente. De nuestra consideración, junto con saludarle a usted y los honorables diputadas y diputados que participan en la Mesa de Recursos Hídricos y de Certificación, referida a la comisión, entiendo, por la presente de la Junta de Vigilancia del río Guatulame y la Junta de Vigilancia del río Mostazal y sus afluentes, ambos de la comuna de Montepatria, región de Coquimbo, solicitamos por favor tener en cuenta lo que a continuación exponemos. Por la presente pretendemos aclarar ante la opinión pública las lamentables aseveraciones infundadas del alcalde de la ilustre municipalidad de Montepatria, don Cristian Herrera Peña, donde en su intervención ante las diputadas y los diputados de la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación del día 4 de marzo del año 2025, señala, y lo citan, comillas, tenemos dos APR que son los APR de Guatulame y Coyihuay, que si bien sus vecinos ven cómo están verdes los cerros con plantaciones de grandes empresas, no tienen agua para el consumo y sí se tiene para el riego. Cierra comillas. Lo anterior, señalan ellos, no se ajusta a la realidad y queda muy claramente explicado con las cartas que se acompañan y sinceramente esperamos que con esto se desestimen los dichos del señor alcalde don Cristian Herrera Peña, ya que ante la evidencia que ustedes tienen en las manos comprenderán no tienen fundamentos y por el contrario ratifican la participación activa de las juntas de vigilancia para apoyar a los APR. Asimismo, estamos seguros de que la Dirección General de Aguas no podrá decir algo distinto a lo señalado por los APR aludidos por el alcalde. Agradeceremos entonces y las cartas que acompañamos sean leídas en la siguiente sesión pública de la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación, de tal manera de declarar ante la opinión de ustedes y la opinión pública cualquier mala interpretación. Sin otro particular y agradeciendo se nos permita defender lo antes señalado, nos despedimos atentamente las personas que ya identifiqué. Y la otra carta que está contenida es una carta dirigida por la presidenta del Servicio Sanitario Rural de Guatulame, doña Daisy Cortés Fuentes, que señala, dirigida por el Comité de Agua Potable Rural Guatulame, a la Junta de Vigilancia del río Guatulame. Y señala, el Comité de Agua Potable Rural de Guatulame de la comuna de Montepatria certifica que la Junta de Vigilancia del río Guatulame ha apoyado permanentemente a nuestro comité, suministrando el agua hasta nuestras instalaciones en cada turno durante la temporada actual y las anteriores, tanto por el cauce del río como también habilitándolo mediante el canal Matriz Cogotí en la compuerta de descarga de agua lluvia en el sector Lagunas Las Piedras, y con esto se garantiza la habilitación del pozo. También la Junta de Vigilancia en temporadas anteriores, en caso de requerirse, han causado el río desde la descarga de agua hasta el pozo del comité. Y sin otro particular, saludo atentamente Daisy Cortés Fuentes, presidenta del Servicio Sanitario Rural de Guatulame.
Eso es, presidente, las cartas que teníamos contenido ese punto de la cuenta. Gracias, secretario. Sobre varios, ¿algún parlamentario? Diputado Moreno. Sí, presidente. Bueno, por lo visto, en la exposición de ambas cartas y citando lo que señaló el alcalde, era de Montepatria, si no me equivoco, y yo propondría enviar una nota de protesta o algo que haga saber el malestar de la comisión, porque si bien estamos tramitando algo que puede generar división en las opiniones respecto al proyecto de ley, eso no significa que vengan a magnificar o a inventar cosas que no se condicen con la realidad. Y eso se ve con la carta de un comité de agua potable rural, a quien el alcalde dice defender, y la Junta de Vigilancia. Entonces, creo que sería pertinente, porque si no vamos a caer en que esta comisión se termine transformando en quien exagera más una postura para tratar de pasar o no pasar un proyecto de ley, y yo creo que tenemos que ser bien responsables, sobre todo en el tratamiento que se le da al agua. Eso. Sí, o sea, yo creo que, no sé si la palabra es malestar por parte de la comisión, pero sí hacerle ver lo que nos hicieron llegar a través de la carta, ¿o no? ¿Sí? Enviémosle la carta Sí. contrastar los dichos Eso. Exactamente, poner ahí una frase que No, para hacerle ver que tengamos vamos a estar atentos información a para toda la aclarar. información disponible. Claro, para aclarar Tanto de uno como de otro lado. que esa frase es una automática. Diputado Oh, perdón, presidente. Moreno. Sí, enviémosle la carta que nos llegó, haciéndole ver que acá nosotros vamos a contrastar toda la información, porque ya tenemos el antecedente en otras comisiones de la Comisión de Pesca, que ya pasó y se tramitó con información falsa, derechamente, o con mentira. Entonces, independiente si acá el error es voluntario o involuntario, hay que hacer ver esto y enviarlo de una manera muy cortés, no con ánimo de generar ninguna polémica, pero porque estas son pequeñas reformas o tramitaciones que sí inciden en un código de aguas que abarca más actores. Entonces, donde se señala un supuesto conflicto que en la realidad no existe, te puede llevar precisamente a tomar una decisión en una dirección o en otra. Por lo tanto, yo creo que no es menor lo que nos señala el alcalde, y no es menor lo que nos señalan en estas dos cartas, tanto el Servicio Sanitario como la Junta de Vigilancia. Sí, comparto plenamente ahí, diputado Moreno. Y ahí va a quedar el secretario con la tarea de hacerle ver que estamos al tanto, por lo menos. Diputado Bobadilla. Presidente, ¿sabe qué me llama la atención lo que ha planteado el diputado, a quien le tengo gran aprecio? Yo creo que en este tipo de cosas hay que ser más drástico, no tan suave. Yo creo que hay que decir que se rechazan absolutamente este tipo de declaraciones porque no se ajustan a la realidad. Punto. Que no esté en el ánimo de esta comisión, ya, tal o cual acción. Pero en esos términos, ¿por qué ser tan blandengue? Nada más, presidente. No, desde la prepotencia. No, total. Sí. Ya, secretario va a quedar ahí con la tarea de poder redactarlo según los términos acordados aquí en... ¿Algún otro punto sobre varios? Yo lo que quería decirte esa frase que plantaciones de palta, los ciudadanos abajo están con sed. Entonces ese es un automatismo político. Muy bien, vamos a continuar con la orden del día y solo recordarles que la sesión especial se tuvo que cambiar porque esta semana tenemos sesión el día jueves
em, el jueves 15 de mayo. Entonces, la sesión especial de la región de Ñuble quedó para el día 5 de junio. Don Carlos y don Tomás, que nos acompaña ahí para que nos ayude con las convocatorias, donde están confirmados la diputada Cordero, diputado Moreno, diputado Pino y menos. El 5 de junio, en la región de Ñuble. ¿Y por qué no se van en avión? También puede ser. Para que nos pasemos a caer, porque no hay aeropuerto, para que nos terminen buscando los cerros de Chillán. Ya. La orden del día. Sí, secretario. Perdón, presidente, solo para acotar que hemos recibido también un reemplazo firmado por el jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, que señala que el diputado don Sergio Bobadilla, que ya se encuentra presente, va a reemplazar en esta sesión al diputado don Marco Antonio Solantay. Solamente pero para dejar constancia del documento. No, pero está fuera de plazo por la hora, así que no. Está fuera de plazo por la hora, así que no se. Lamentablemente no. No, no dice ni temporal ni permanente. Esperemos que sea temporal. Diputado Pino. Gracias, presidente. Presidente, en el buen ánimo de esta comisión, usted había planteado en algún momento la posibilidad de poder sesionar en otras regiones. Yo quería plantear si es que en algún momento durante lo que queda de esta legislatura la comisión podría sesionar en la región de Coquimbo. Así es. Así que si es que habría acuerdo, presidente, en algún momento, sin poner fecha todavía, solamente que lo acordemos y luego durante el transcurso de las sesiones lo vamos viendo. ¿Más quórum? ¿Cuántos necesitamos? Qué tristeza. Ya, ok. Ahí tenemos aeropuerto, directo a La Serena, al lado de la ciudad. Gracias, presidente. Muy bien. Continuando con los puntos del día, continuar la discusión del proyecto de ley que establece un mecanismo automático de compensaciones por el corte de suministro de servicios sanitarios, complementados con el decreto de fuerza de ley número 382 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, boletín 17.361-33. Asiste el director de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, don Hernán Calderón, que nos acompaña vía Zoom. Y segundo punto de la tabla, continuar con la discusión general de los proyectos refundidos, el que modifica el Código de Aguas, para garantizar la participación de comités y cooperativas de agua potable, y el que modifica el Código de Aguas para equiparar el número de votos que tienen derecho los integrantes. Asiste la presidenta de las APR de Iquiera, la señora Teresita Reyes, también vía Zoom. Don Hernán, vamos a partir con usted, don Hernán. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo voy a compartir una presentación, ¿no?, para que se pueda ver. Me parece que ahí está. Compartir. Ahí está. Estamos precisamente en la presentación que vamos a hacer. Le agradezco a los señores diputados y señoras diputadas y a todos los presentes esta invitación. Disculpen, Hernán, ¿se puede agrandar ahí en la parte inferior? Hay 4 pestañitas, me parece que es la última. Esta más. No. ¿La puedo agrandar? Abajo donde hay una barra roja, es Ahí. el cuarto icono al final, después de la rayita larga, don Hernán. No, bien. Lo termina con ADECUS justo abajo. Donde termina con ADECUS. No sé si alcanza a ver esa barrita roja abajo. Sí. A ver. La saqué nuevamente. A ver. No, solo si es posible, si no, no hay problema. Es un poco para darle más ampliación al... No sé cuál es la que es para ampliar. Ellos, claro. Nosotros pagamos. Sí, no, Dice comentarios abajo. donde dice comentarios, no sé si ve la barrita roja abajo, dice notas, comentarios, después continúan
No. 4 iconos más. Notas, comentarios. Sí, son Ah, 4 y el otro sigue. No, más al lado, el otro, el que está al lado de ese. El que está al lado de ese. Ahí está, ahí, perfecto. Ahí ahí, está, ahí está, ahí está, ahí está. ya, Ahí, impecable. ya, Ya, nenan. perfecto. Bueno, para nosotros es muy importante este proyecto de ley porque viene a resolver algunas situaciones que desde el punto de vista nuestro eh, quisiéramos que eh, se resolvieran y se aclararan, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, uno de los problemas que había en la práctica al aplicar el artículo 25A de la Ley del Consumidor. La Ley del Consumidor tiene una vocación de regulación general. Su finalidad es regular los bienes y servicios sin distinción alguna. Sin embargo, desde la dictación a la fecha persiste una norma que ha servido a los proveedores para desligarse de su aplicación. Dicha situación se presenta con el artículo 2 bis, el cual establece que la regulación especial o sectorial debe primar por la regulación de la ley del consumidor. Y esta es la siguiente. El artículo 2 bis de la ley del consumidor, la supletoriedad de la ley del consumidor. Nosotros, quiero decirle, estimado presidente, y a través de los diputados, a todos los presentes, uno de los problemas que tiene la aplicación de la ley del consumidor en servicios donde hay leyes especiales es su supletoriedad. Esto lleva a una litigación constante. Por tanto, cuando dice que las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación y construcción y distribución, comercialización de bienes o de prestación de servicios regulados por leyes especiales, salvo 3 excepciones en las materias que la ley especial no regule. El caso que estamos hoy día hablando de este proyecto de ley justamente es una de las actividades que nos tiene regulación de compensación para los consumidores. Y como dice el número 2, si está comprometido el interés colectivo difuso de los consumidores y si está comprometido el interés individual del consumidor, siempre que no existe un procedimiento indemnizatorio en la ley especial. Bueno, en telecomunicaciones existe, en electricidad existe, en gas prácticamente no existe, todo esto está regulado y uno de los pocos ámbitos en los servicios, los servicios básico que no está regulado es precisamente en el sanitario. Pero sí tenemos que decir que hay experiencias. Las experiencias es que como no ha existido la regulación en la ley especial, se ha aplicado en plenitud la ley del consumidor, porque no es discutible en los tribunales cuando no existe el procedimiento indemnizatorio. En consecuencia, esto que para nosotros es vital para que la ley del consumidor sea robusta, hoy día se está traspasando este ámbito también a las leyes especiales. Por lo tanto, el requisito de supletoriedad se repite en el inciso tercero del artículo 25A. La indemnización de que trata este artículo solo tendrá lugar en aquellos casos en que las leyes especiales respectivas no contemplen una indemnización mínima legal tasada y se entenderá sin perjuicio del ejercicio por parte de los consumidores del derecho contenido en la letra E del inciso primero del artículo 3, que el derecho de todo consumidor a obtener una indemnización. El problema es que los casos en que las leyes especiales establecen indemnizaciones, estas no son tan beneficiosas para el consumidor. La forma de cálculo establece una compensación menor.
Si bien una lectura detenida de la norma sumada a los esfuerzos de interpretación, se puede concluir que el procedimiento colectivo se explica en cualquier caso, aunque no es menor que existe una alta litigiosidad, y tanto en juicios individuales como en juicios colectivos respecto a la aplicación de la ley. No cabe duda que distintas regulaciones sectoriales para los mercados, las que surgieron como corolario de la subsidiariedad del Estado y con la finalidad de regular a quienes proveen los servicios públicos, pero también es cierto que dichas leyes sectoriales no buscan establecer derechos a favor de los consumidores, ni tampoco regular las relaciones que existan entre proveedores y consumidores. Por lo mismo, la norma del artículo 2 bis debe establecer un principio distinto que vaya de la mano con la consagración del principio pro consumidor. Ahora quiero también hacer un poco qué pasa con otros tipos de servicios. El artículo 16b de la ley 18.410 eléctrica, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a la interrupción o suspensión del suministro de energía eléctrico no autorizada en conformidad a la ley y los reglamentos, que afecte parcial o integralmente a más áreas de concesión de distribución, dará lugar a una compensación a los usuarios sujetos a regulación de precios afectados de cargo del concesionario equivalente al duplo del valor de la energía no suministrada, bastante menor que lo que establece el 25A, durante la interrupción o suspensión del servicio, valorizada a costo de racionamiento. La compensación regulada en este artículo se efectuará descontando las cantidades correspondientes en la factura más próxima o en aquellas que determine la superintendencia o requerimiento del respectivo concesionario. Las compensaciones que se refiere a este artículo se abonarán al usuario de inmediato, independiente del derecho que asista al concesionario para repetir en contra de terceros responsables. Bueno, la ley establece una compensación menor, pero cuando hablamos de automaticidad, eso es relativo, porque claramente el concesionario puede alegar fuerza mayor o queda suspendido hasta que la superintendencia correspondiente inicie la investigación correspondiente y a veces los procesos sancionatorios administrativos. Esto también puede demorar una cantidad importante de tiempo que a veces supera lo que se puede hacer en una demanda colectiva que es directa para que los consumidores sean compensados de acuerdo al 25A. En cambio, el artículo 25A de la Ley del Consumidor establece: el proveedor deberá indemnizar de manera directa y automática al consumidor afectado por cada día sin suministro, con un equivalente a 10 veces el valor promedio diario de los facturados en el estado de la cuenta, de la cuenta anterior a la de la respectiva suspensión, paralización o no prestación del servicio. Dicho monto deberá descontarse del siguiente estado de cuenta. Se entenderá como un día sin suministro cada vez que el servicio haya sido suspendido, paralizado o no prestado por 4 horas continuas o más dentro de un periodo de 24 horas, contando a partir del inicio del evento. En los demás casos, el cálculo indicado en el inciso anterior se hará de manera proporcional al tiempo de suspensión, paralización o no prestación del servicio. En consecuencia, cuando hay más de 4 horas continuas, se considera el día completo de compensación. Ahora, yo quiero poner aquí ejemplos que han sucedido, cosas que han pasado en la aplicación del 25A. El 9 de mayo del 2024, Conadeco redujo demanda colectiva en contra de ENEL por la interrupción intempestiva del servicio eléctrico, la demora de su restitución y la falta de información a los consumidores.
en el marco del sistema frontal, iniciado el 7 de mayo del 2024, que afectó a diversas regiones de nuestro país. Al día siguiente, el 10 de mayo del 2024, el CERNAI inició un procedimiento voluntario colectivo con Enel fundado en los mismos hechos. El 15 de mayo del 2024, CONADECU impugnó la resolución administrativa que dio inicio al procedimiento voluntario colectivo, puesto que el artículo 54H de la Ley del Consumidor prohíbe que CERNAC inicie dichos procedimientos si ya se ejerció una acción colectiva. Al revés, si CERNAC hubiera abierto el procedimiento el día que se inició la demanda por CONADECU y el CONADECU hubiera presentado al otro día la demanda, era CONADECU el que no podía ejercer esa acción. La ley estableció estas barreras para poder que el que inició el procedimiento voluntario colectivo, primero, es el que tiene la prioridad y el demás, el que hizo la demanda posterior tiene que desistir. CERNAC aún así llegó a un acuerdo con Enel, declarando el término favorable del procedimiento voluntario del PVC. El problema es que el cálculo de la indemnización está más conforme al tenor de la ley especial, indemnizaciones más bajas que la ley del consumidor. Esto es lo que, digamos, está, ¿no? Que está más de acuerdo a la ley eléctrica. Esto también podría volver a suceder si nosotros empezamos a tener, y no está claramente establecido el procedimiento en una de las dos leyes y no que porque vamos a tener igual interpretaciones. El problema de cálculo de la indemnización está más conforme al tenor de la ley especial, que lo que establece, se supone que si se sienta a conversar con los proveedores, lo hace dentro de un marco regulatorio especial. La ley del consumidor es vinculante para el órgano administrativo, no obstante, prefiere aplicar otros estatutos del ordenamiento jurídico que no están dentro de su competencia. Sería más apropiado que la SEC, organismo sectorial, sancionara al proveedor, puesto que así no causa confusión. Ahora vamos a ir a dar la opinión que tenemos sobre el boletín del proyecto que estamos opinando, el cual en el artículo 35 bis, toda interrupción, dice, toda interrupción o suspensión del servicio de producción, distribución o del servicio de recolección y disposición de agua servida que afecte parcial o íntegramente a una o más áreas de la concesión, tendrá lugar a una compensación a usuarios afectados por cada día de interrupción y suspensión del cargo del respectivo concesionario, equivalente a 10 veces el valor del servicio que fue interrumpido o suspendido, valorizado a la tarifa vigente que corresponda al momento de la respectiva interrupción o suspensión. Lo anterior, salvo que dicha interrupción o suspensión esté expresamente autorizada en la ley o derive de un evento de fuerza mayor debidamente calificado por la superintendencia. Se entenderá como un día de interrupción o suspensión cada vez que el servicio haya sido interrumpido o suspendido por 10 horas continuas o más de un periodo de 24 horas contado a partir del evento. Si la interrupción o suspensión del servicio tuvo una duración inferior a 10 horas, el cálculo indicado en el inciso anterior se hará de manera proporcional al tiempo de la interrupción o suspensión del servicio respectivo. La compensación regulada en este artículo se efectuará inmediatamente por la correspondiente concesionaria, descontando las cantidades correspondientes en la facturación más próxima, sin perjuicio del derecho de la concesionaria a repetir sobre terceros responsables. El pago de la compensación correspondiente a los usuarios afectados no opta a la aplicación de sanciones que correspondan a la concesionaria responsable. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado de acuerdo al artículo 55 de esta ley. Conclusiones. La consideración del día para establecer cuánto procede la indemnización requiere de más horas en un periodo de 24 que la ley del consumidor.
Estamos hablando de que este proyecto de ley considera 10 horas y la ley del consumidor considera 4. Por lo tanto, no es menos beneficioso para el consumidor. El artículo 25A se haría cada vez menos aplicable, ya que cada una de las leyes especiales regularía la forma de calcular la indemnización. No habría una razón que justificara su existencia. Este artículo 25A fue incorporado justamente por mayoría en la propia Cámara de Diputados. La regulación en una ley especial da pie para preguntarse qué pasaría con los demás daños, porque aquí solamente estamos hablando de una indemnización, ¿no?, por servicios no prestados. Pero aquí tenemos, cuando aplicamos la ley del consumidor, se procede a una demanda colectiva en un procedimiento voluntario colectivo, se aplica íntegramente la ley del consumidor y en la ley del consumidor, aparte de lo indemnizatorio, hay daños morales, que también el daño moral colectivo también se puede hacer presente. También, digamos, cuáles son los daños patrimoniales que pueden haber ocurrido como consecuencia de un corte de suministro o también cuál es el daño que se le puede provocar a los pymes por la suspensión del servicio en el cual no pueden realizar sus labores diarias permanentes que tienen o lucro cesante que pudiera ocurrir. También queda la pregunta si el consumidor podrá ir al juzgado de policía local o no, o si éste se declarará incompetente. Actualmente ya existe el mensaje 298-372 iniciado por el presidente, que modifica varios cuerpos legales. Entre estos también incorpora el 35 bis al DFL 382, una norma que es idéntica y exactamente igual a la contemplada en el artículo 25. Esto nos da pie, señor presidente, por su intermedio, a los señores parlamentarios, a analizar bien cuál de las dos leyes que están aquí propuestas, las dos iniciativas que están en discusión, la que se inició por parte del presidente de la República, que sí recoge completamente el 25A, quedando solamente pendiente las otras dudas que surgen en cuanto si se van a poder aplicar los daños morales o en qué circunstancias también los pymes podrían también iniciar acciones indemnizatorias por corte de suministro, por los daños, por los lucros cesantes o paralización de actividades que implica un corte de servicio no autorizado, no informado por parte de los concesionarios. Por lo tanto, eso es lo que yo quería eh, exponer para que ustedes lo tengan en consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hernán, por su exposición. Vamos a abrir la palabra al resto de los parlamentarios. Para dudas, consultas, diputado Pino tiene la palabra. Gracias, presidente. Hola, don Hernán, gusto saludarlo. Lo hemos visto reiteradamente en nuestra Comisión de Economía, así que gusto saludarlo nuevamente. Don Hernán, usted como representante de los consumidores, ¿qué cree usted que es mejor, tener agua o la compensación? ¿Qué es lo que espera la ciudadanía que la empresa sanitaria le repare lo más pronto posible o la compensación misma? ¿Ya? Que en el fondo puede demorarse en algunos casos, como usted lo ha visto y lo manifestó con su presentación, dependiendo del tipo de compensaciones. Por ejemplo, las demandas colectivas son de largo aliento, se demoran bastante en tener un resultado. Aquí estamos hablando en este proyecto de una compensación automática en cuanto a lo que es el consumo del agua, principalmente al agua que se dejó de consumir durante un periodo específico, durante un corte de suministro. Le hago el siguiente ejemplo. ¿Qué sucede con una empresa sanitaria en el cual se corte el agua a las 7 de la tarde? Y la gente necesita el agua cuando llega de su casa, necesita el agua para la cena, para diferentes cosas durante el final del día.
Y si le dejamos 4 horas, hasta las 11 de la noche tendría la sanitaria para reparar y si no, vendría el día completo. Se le cobraría el día completo desde las 11 de la noche en adelante. Si usted fuera una sanitaria con pocos recursos, ¿usted correría para reparar entre las 7 y las 11? ¿O cree usted que dirían, oye, ¿sabéis qué? Ya nos van a cobrar el día después de las 11 y no alcanzamos? Lo más probable es que esta sanitaria, ¿qué va a hacer? Vamos al día siguiente. Y por lo tanto tengamos a la gente, no a una persona, sino que a varios usuarios, varios vecinos, 500, 1000, dependiendo del tamaño del corte, no solamente desde las 7 de la tarde, sino que durante quizás toda la noche hasta el día siguiente sin agua, ya que no tengo la obligación de ir hasta las 7 de la tarde del día siguiente cuando vence el plazo de 24 horas, porque ya desde las 11 de la noche se está cobrando, en este eventual caso, una compensación por el día completo. Ese sería un ejemplo práctico, don Hernán, ¿ya? Muy práctico y muy real, ¿ya? De cosas que ocurren en la realidad en el sector sanitario. La realidad del sector sanitario es distinto al sector eléctrico, disponen de menos móviles de reparación en la actualidad que las compañías eléctricas. ¿Por qué? Porque hay menos cortes de suministro de agua a los que podemos en el tema del corte de energía eléctrica. Y eso también genera que el sistema funcione distinto. O sea, podemos tenerlo como una comparación, sí, pero tenemos que tener también que las complejidades de cada sector es distinta una de otra. Entonces le dejo esas dos preguntas. ¿Qué cree usted que es más importante, tener agua o la eventual compensación? Y la segunda, con respecto a ese ejemplo que le di, ¿qué cree usted que querría la gente? Don Hernán tiene la palabra. Gracias. Por su intermedio, presidente, no cabe duda que ante un corte de agua, lo que el consumidor va a requerir es que el suministro le llegue lo más pronto posible. Sin embargo, eso también tiene que ver con la presión que puede tener la empresa, que a menor tiempo de inicio de la compensación por las 24 horas del corte, tiene más presión que cuando yo le doy 10. Lógicamente, si a mí me dice, si hay un corte, el concesionario va a decir tengo que repararla antes de 4 horas porque si no voy a tener voy a tener que compensar en un día, si es por compensación. Digámoslo que cualquier corte de suministro de energía o de agua o de servicio es molesto para el consumidor porque cambia radicalmente su, su diario, sus actividades cotidianas. Para el consumidor es que llegue el servicio lo más pronto posible, pero no podemos dejar de lado de que mientras más alta y de menor tiempo es la compensación, o sea, el del inicio de la compensación por el día completo, es más presión para que él lo resuelva, porque sabe que si lo resuelve antes de 4 horas, va a pagar solamente el proporcional, no va a pagar el día completo, no va a pagar el equivalente a las 24 horas. Esa es una situación que hay. ¿Qué es lo otro que le puedo comentar también por su intermedio, señor presidente? El corte que hubo en Antofagasta hace meses atrás, hoy día se aplica el 25A. ¿Y qué es lo que tenemos ya acordado y que falta solamente la ratificación por CERNAC? Se le va a compensar, son prácticamente 10 días, a los consumidores se va a aplicar el 25A en plenitud, 10 veces el servicio no prestado, más la compensación por el daño moral. Por cada día hay un día de compensación de daño moral. Por lo tanto, se aplica.
Y si nos vamos a otro ejemplo más, el corte que hubo aproximadamente también 10 días en Osorno por la contaminación del agua potable en esa ciudad, se aplicó el 25A también. Y claramente los consumidores quedaron mucho más conformes que eso, que con respecto a aplicarlo a 4 horas. Creemos que mientras más reducido sea el tiempo en que se aplique la aplicación de un día de una indemnización por día completo sin servicio, es más presión para la empresa que reponga el servicio para no caer en esa indemnización que es mucho mayor, que no es lo mismo pagar 10 veces que pagar el proporcional. Eso es lo que yo creo, señor presidente, con respecto a este tema. Este tema es crucial que lo podamos hacer, resolver de esa manera. Gracias. Muchas gracias, don Hernán. Quedó bastante claro y gracias por su disposición y su presentación. Gracias. Avanzando con la orden del día, nos acompaña vía telemática la presidenta de la PR de Las Higueras, la señora Teresita Reyes. ¿Está por ahí, señora Teresita? Eh, Hola, buen día, muy buen día. Muchas gracias a todos ustedes, diputados, por permitirme estar acá, principalmente a la diputada Natalie Castillo, con quien estamos siempre en conversación. También agradecer a la diputada Carolina Tello y a la diputada María Francisca Bello por la presentación de estos dos proyectos de ley que modifican la reforma al Código de Agua. Bueno, mi nombre es Teresa Reyes Muñoz. Yo soy secretaria de la PR de Punta de Choros, de la comuna de Liguera, y soy presidenta de la Asociación Gremial de Servicios Sanitarios Rurales de la provincia del Elqui. En nuestra provincia se compone de 50 comités de agua potable rural. En representación de ellos, yo quiero manifestar el agradecimiento y la posibilidad de que ustedes consideren estos dos proyectos de ley que vienen a apoyar la gestión que realizan los comités de agua potable rural. Como ustedes saben, pero igual quiero compartir, los comités de agua potable rural son organizaciones comunitarias que nacen de la unión de los habitantes de un territorio determinado en una cuenca específica y, y realizan la gestión, la administración y el mantenimiento de infraestructuras y de sistemas de gestión del agua potable rural para entregar para la vida y la subsistencia de todos sus habitantes. ¿Por qué son importantes estos dos proyectos? Porque resulta que nosotros en esta figura que plantea la reforma al Código de Agua como comunidades de agua, donde van a estar todos los usuarios, vamos a estar nosotros, que es la organización sin fines de lucro. Los comités de agua potable rural y cooperativas son sin fines de lucros y somos organizaciones completamente fiscalizadas, acompañadas en su gestión por la Dirección de Obras Hidráulicas, la Subdirección de Obras Hidráulicas, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios Sanitarios Rurales. En los comités de agua potable rural no se improvisa en la gestión, la conservación y el cuidado del agua y de los recursos. Entonces, para nosotros participar en esta figura que nos presenta la reforma al Código de Agua, para la conservación del recurso es primordial la protección con estas dos herramientas de ley. Una que es reservar el cupo para los comités de agua potable rural en el directorio, y el otro es en que la asamblea tenga
un voto por organización. Pero también es de suma importancia para nosotros, los comités de agua potable rural y cooperativas, es agregar la excepción al cuando se aplique la medida de reducción en la captación del recurso hídrico. Los comités de agua potable rural tenemos otorgados derechos de agua por la Dirección General de Agua, y eso se hace a través de un estudio específico donde hay ingenieros que ven cuando crean este comité, porque la infraestructura la pone el Estado. El Ministerio de Obras Públicas da y crea toda la infraestructura que necesita un comité de agua potable rural. Cuando se crea eso, a nosotros nos evalúan la población. Nosotros tenemos un territorio determinado, una población y también la posibilidad de crecimiento de esa población. Entonces, los derechos otorgados a los comités de agua potable rural son los que se utilizan, son los que se usan. Y el objetivo y la misión de los comités de agua potable rural es entregar el agua en cantidad, calidad y continuidad. Entonces, lo que plantea la reforma al Código de Agua, que en determinado momento se tenga que hacer la reducción de la captación del recurso en proporción a prorrata de los derechos de agua, nosotros nos vamos a ver perjudicados absolutamente. ¿Y por qué? Porque nosotros, los comités de agua potable rural, tenemos otorgado entre 6 y 12 litros por segundo. Eso significa, comparado con empresas, con privados, que tienen otorgados 1000 litros por segundo, 800 litros por segundo, 600 litros por segundo. Entonces, si en un momento determinado determinan que hay que reducir en un 30%, no es lo mismo reducir el 30% de la captación de agua para un comité de agua potable rural que tiene los derechos otorgados que ocupa a un empresario o un privado que tiene 1000 litros por segundo. Entonces, yo le pido que, incluida en estos proyectos de ley, que son súper importantes, nosotros somos los encargados de entregar el agua para la vida en el mundo rural, para la vida y la subsistencia. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro resguardo, esa es nuestra protección que tenemos que hacer. Y esa es la actividad que realizan estas organizaciones comunitarias sin fines de lucro, que son administradas por dirigentes de los mismos socios, de los mismos habitantes de los territorios. Eso quería pedirle, agradecer esta oportunidad que me dan y agradecer su visión y la posibilidad de que tomen en cuenta los comités de agua potable rural y las cooperativas en el mundo rural. Sí, agradecerle nosotros a usted, señora Teresita, porque para nosotros obviamente es importante la realidad de los territorios y que usted pueda exponer. Para nosotros es muy valioso, Teresita. Veía ahí a los parlamentarios bastante atentos y que querían hablar también, así que me había pedido la palabra la diputada Tello primero y luego la diputada Castillo. Muchas gracias, presidente. Saludarles a todos, a todas, por supuesto, a Teresita, con quien estuvimos hace poquito ahí en La Higuera, en la mesa rural campesina, donde pudimos conversar sobre este proyecto y la importancia, como ella lo ha explicado de primera fuente. Creo que es muy ilustrativo para esta comisión en relación a varias opiniones que también se han venido a exponer, intentando un poco confundir lo que significa el derecho a la propiedad con lo que es la administración y la participación de el agua, y me parece que acá nuestra dirigente lo ha expresado muy bien en términos muy claros, y es lo que yo espero que pueda quedar
en perspectiva en lo que viene a propósito de lo que será prontamente la votación en general de este proyecto de ley. Así que yo le agradezco mucho que se haya podido dar el tiempo de estar aquí hoy día exponiendo de primera fuente, agradeciendo también que se hagan los puntos que pudieran ser mejorados también en el proyecto. Me parece que eso también es muy útil para todos los que estamos acá, con el fin de, ojalá también, poder perfeccionarlo en lo que viene luego en la votación en particular del proyecto. Y quería aprovechar, presidente, de pedirle que si nos pudieran hacer llegar un comparado desde la Secretaría para poder comenzar a trabajar también en lo que viene prontamente con la tramitación, y así poder tenerlo a la vista, ojalá, cuando estemos discutiendo el proyecto aquí en la mesa. Eso, muchas gracias, y nuevamente agradecer a Teresita, mandarle un abrazo y muchas gracias por todo lo que hacen día a día. Sí, muy bien. Si le parece al resto de los parlamentarios solicitar ese comparado de la diputada. Sí, diputada Castillo. Sí, primero eso. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Teresita. Muchas gracias por estar conectada. Usted lo ha planteado muy bien, y esto es la idea de cómo se puede colegislar al respecto, presidente, cuando a veces los proyectos tienen muchas buenas intenciones, y nos ha pasado cada vez que queremos tramitar proyectos, nos damos cuenta en el camino que hay cuestiones que quedan ahí un poco en la tensión o en la duda respecto de quiénes son los usuarios y usuarias finales de la ley, en este caso quiénes son los APR. Yo aprovecho también de saludar a Teresita porque por su intermedio al Ejecutivo plantearle también, porque ella fue miembro o es miembro de la Mesa Única Nacional de los APR, que en algún momento, aprovechando que está ahí Tomás del Ministerio de Obras Públicas, por su intermedio, presidente, tomaron nota, realizaron una adecuación a la ley 20.998 para evitar esta constante prórroga que hemos estado durante los tres últimos años, y hasta la fecha, entiendo, no hay ningún mensaje presidencial, para que se tome nota en medio de mi intervención, presidente, a ver si también Obras Públicas va a apurar aquello. Estamos a poquitos meses de que empiece la ley de presupuesto y las subcomisiones mixtas. Por lo tanto, aprovecho de decir eso. En relación al proyecto, efectivamente, presidente, la APR Elqui tiene una mirada bastante, yo creo que propositiva al proyecto de ley que estamos tramitando. Plantean que se puede realizar una indicación del proyecto de la diputada Bello a propósito, o Tello, no sé, o el fusionado que hay. Claro, porque en rigor lo que se espera es que no se homologue las personas que forman parte del Comité de Agua Potable Rural con otros usuarios o usuarias del agua. Entonces, entendiendo la particularidad y la importancia y también la relevancia que tienen los APR en nuestro país. Entonces, yo creo que es muy importante lo que plantea Teresita, lo conversamos en la semana distrital, que hay que indicar aquello para evitar la exclusión para promover la exclusión de los APR en alguna de estas articulados. Pero para eso, presidente, por su intermedio a don Carlos Cámara, que no lo vi la semana pasada y hoy día muy contenta de verlo, don Carlos, ¿dónde andaba? Después nos dará cuenta a nosotros. No, me gustaría saber, porque yo dejé una pregunta la semana pasada, ¿cómo se va a tramitar el proyecto? Porque tenemos dos proyectos de ley y se fusionaron en la sala, pero cada vez que estamos en la discusión legislativa de estos dos proyectos, hablamos por separado y no hablamos de la fusión. No sé si me entiendo, pero nadie me contestó la semana pasada, don Carlos, y a mí me interesa mucho porque cuando, por ejemplo, ese día Teresita y los otros dirigentes de APR que nos preguntaban, ya, pero ¿cuál es el proyecto? Yo no tenía información como concreta de decir, ¿sabe qué? Es el boletín X versus el boletín XX. Entonces, es algo muy importante a propósito de la solicitud de la diputada Carolina, porque si vamos a tener un comparado, dónde vamos a meter la indicación, etcétera, qué vamos a aprobar, qué vamos a rechazar, qué vamos a aprobar, yo creo que hay que aprobar. Entonces, pero necesitamos conocer la parte de la técnica legislativa que se requiere, don Carlos, y nos entregue la iluminación. Por lo otro, no solamente agradecer a Teresita, yo creo que es muy importante también que vengan las dirigentes que han sido o que forman parte de las directivas vigentes, para que representen el conjunto de las organizaciones, ¿ya? Porque si no, no tuviésemos como la carta que llegó hoy día en la mañana, que al final nos pone como un poco en traspié respecto de quién viene a la comisión a hablar a nombre de quién. Y así
evitamos que las comunidades se puedan dividir, y nosotros lo que queremos como diputadas y diputados, unificar, organizar, colaborar y de todas las miradas. Y de hecho nos ha tocado bastante en semanas distritales encontrarnos siempre y estar siempre bajo esa condición y esa mirada, ¿no? De unificar y de que no se generen roces ni quiebres en función de quién competencia y todo lo que dice la doctora acá. Así que eso, presidente, sería muy importante, y don Carlos yo le encargo que nos explique cómo estamos tramitando en función de los dos boletines. Muchas gracias. Y muchas gracias, Teresita. Saludo a todas las personas de APR Elqui que son muy, muy comprometidos con el derecho al agua. Gracias. Antes de darle la palabra al diputado Pino, secretario. Sí, presidente, en atención a lo que señalaba recién la diputada Tello y la diputada Castillo sobre el comparado, este fue hecho hace ya el mes de enero y fue enviado en su minuto, se los acabo de reenviar de nuevo al WhatsApp. Y el boletín 17.325, que es el que establece las primeras modificaciones del Código de Agua, se refiere a los artículos 222 y 229. Luego el boletín 17.324 hace modificaciones a otros artículos, que son los 235 y 239 y 256. Por lo tanto, no son incompatibles en el sentido de que haya que optar por una u otra opción, salvo que por su contenido, y eso es una decisión que ustedes tendrán que ver, digamos, si son normas compatibles unas con otras. Pero para efectos de técnica legislativa, el comparado está estructurado poniendo en la columna izquierda los artículos del Código de Aguas que se ven modificados, y a la columna derecha los dos proyectos que, como afectan a artículos sucesivos, van un proyecto primero y luego el otro. Ahí ustedes tendrán que ver, insisto, en el fondo, si encuentran que son compatibles a las normas de ambos, si apuntan en el mismo sentido, si eliminan una, si sacan otra, si las modifican. Pero esa es la base para que ustedes, digamos, puedan votarla en general, y luego de votar en general, si se aprueba, sigue la discusión particular, y si no, bueno, queda hasta ese punto. Muchas gracias, don Carlos. Y para finalizar, diputado Pino. Gracias, presidente. Agradecer la presentación de la señora Teresa, la verdad que bien didáctica también, lo hizo muy bien. Aprovechar la oportunidad, señora Teresa, de comentarle que, bueno, en esta comisión, como ustedes deben saber, hemos trabajado bastante en poder hacer algunas aclaraciones en la ley 20.998, que es justamente la que regula los servicios sanitarios rurales. Y hay proyectos que hoy día se encuentran en el Senado que han sido despachados de esta comisión y están ya en tramitación. Quería comentarle uno rápidamente, que es el artículo transitorio número 20, el cual establece el tema de la fiscalización por parte de la superintendencia. Ya sabemos que el plazo para fiscalizar a los APRs grandes comenzó, ¿cierto?, en noviembre del año pasado. Por lo tanto, eso va a seguir ya vigente y no podemos cambiarlo. Pero en el Senado se está tramitando, para su conocimiento, y le puedo transmitir, ¿cierto?, a la gente de APR Elqui, se está tramitando que los medianos y pequeños puedan tener una prórroga para poder iniciar esta fiscalización y pueda tener mayor acompañamiento por parte tanto de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales como de parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es lo que hoy día más falta les hace a ustedes, por tener mayor conocimiento, el no quedarse solamente, ¿cierto?, con una charla de 1 hora y ya tuvimos la charla con ustedes y ya están listos. Que sabemos que no es lo suficiente para poder avanzar y para que ustedes puedan tener la claridad en la gestión que realizan, que sabemos que es muy grande. Los APR medianos tienen una connotación en cuanto al trabajo mucho mayor. Entonces sabemos del esfuerzo que se realiza, es ad honorem. Sabemos que hay personal que administra también los APR, que ustedes han tenido también que contratar para poder llevar esta dirección. No todos muchas veces son idóneos, sino que han ido aprendiendo con el correr de los días, ¿cierto?, del tiempo, y eso también necesita un acompañamiento por parte del Estado, y en eso nos hemos preocupado, y como quería comentar, está en discusión ya en el Senado este proyecto para poder ampliar estos plazos, que se puedan correr un año más a lo menos, o sea, que el que parte este año 2026-2025 se pueda correr al 2027 y en lo siguiente al 2028, para poder avanzar en esa discusión y así ustedes tener más tiempos para capacitarse y realizar esta gestión de la mejor manera posible. Eso, Teresita, agradecerle por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pino. Volver a agradecer a la señora Teresita, y habiéndose cumplido el objetivo de... ¿Qué acuerdo de qué? Perdón. No. Solicitado el diputado Pino sobre sesionar en la región de Coquimbo, necesitamos 7 diputados, pero claro, hay 6 solamente. Sí. Ya, diputada Bello, para finalizar. Presidente, disculpe, mire, ya las...
en las últimas... Presidente, ¿puede mantener el orden de la sesión? Ya. Es que no estoy tonteando, diputado Pino, entonces le pido por favor respeto. Por eso es que este es mi punto, estoy hablando yo. Así que muchas gracias, para que me pueda dejar. Tengo dos invitaciones respecto, a solicitar dos invitaciones. Hace algunas semanas pedí algunos oficios por la instalación de una planta fotovoltaica en la comuna de Yayay, que es un proyecto que está dividido, no, es un proyecto que se entregó parcelado, por ende no tendría las mismas calificaciones ambientales y hay posibles dudas de que este proyecto pueda afectar a los pozos de ESVAL. Queríamos invitar en la próxima oportunidad a algunos dirigentes de la estancilla en Yayay y por último queríamos invitar a don Humberto González, que es de APR Chile, para que diera sus últimas palabras respecto al proyecto de no voto censitario, sino de escaños reservados en las juntas de vigilancias. Por favor, presidente. Muy bien. ¿Se pueden tomar acuerdo? Sí. En relación a lo de la diputada Bello, ¿les parece? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Ah, se vota y se toma por mayoría. Presidente, yo quiero hacer una moción de orden más que nada para la discusión que tenemos del proyecto, o sea, porque, ¿me permite? Diputado Pino. Lo que pasa, presidente, llevamos desde enero tramitando el proyecto, ¿cierto? Esta fusión. Yo creo que es importante escuchar al representante de APR Chile, como bien señala la diputada, para poder avanzar y tener una postura referente a este segundo proyecto que está fusionado con el de la diputada Tello. Me parece que hay que hacerlo, pero quiero que el MOP pueda sentarse aquí y también ahora ya la próxima semana, ojalá, darnos su opinión para votarlo en general, presidente. Yo creo que ya hay tiempo de sobra para poder, ya hemos escuchado a un montón de gente, nos faltaría aquí la APR Chile como última parte, y al MOP que se siente aquí con nosotros y nos dé su opinión respecto a estos dos proyectos, presidente. Yo creo que hay que cerrar la discusión, esa es mi propuesta. Gracias, presidente. Sí, muy bien. Recojo también lo del diputado Pino. Yo creo que deberíamos poner una fecha límite. De hecho, lo estábamos hablando con don Carlos hace algunos instantes atrás. Bueno, mayo ya se va, después tenemos el 5 en Ñuble. Debería ser a la vuelta, el 11, por ahí. El 10, extraoficialmente, considerando los invitados que hay. ¿Les parece? Sí, se vota, por favor, a mano alzada. Sí. Por favor, si pueden levantar la mano, si están de acuerdo. Ya. 5 contra 1. Mayoría. ¿No? Bien. Yo estoy de acuerdo con el diputado Pino. De que finalmente el ministerio, que no se enoje este caballero, pero que se siente aquí por alguien del Ministerio de Obras Públicas. Yo realmente no puedo dejar de usar la palabra como los compadezco a la gente de la Cuarta Región. De repente los pongo en mis oraciones, porque ya el colmo de la tramitación y la indiferencia del Ministerio de Obras Públicas. Gracias, doctora. Sí, mejor. Gracias, presidente. Usted muy buena voluntad. Sí. Sí, sí. Son dos están temas, invitados. son dos varios diferentes. Sí. No, mire, lo que pasa es que acá tenemos el comparado. Yo no lo había visto, si no lo habían visto los demás, no sé, pero yo no lo había visto. Y acá, para refundir, para que se discute y se vote, el secretario dice que es materia de acuerdo, pero ¿acuerdo de quiénes? Eso es lo que no entiendo, porque en rigor, si usted revisa el comparado, se da cuenta que hace las apreciaciones en relación a un boletín, después hace las apreciaciones respecto, o sea, los comentarios de otro boletín. Entonces, para la votación en general, ¿cómo vamos a votar? ¿Me entiende? Es por eso, yo insisto con este tema, porque quiero votar bien para no tratar de perjudicar, como decía la señora Teresita, a nadie, en realidad. Yo creo que es un tema, y además ni siquiera le corresponde ni las autorías ni nada. Yo creo que aquí tiene que ver con cómo se va a votar el conjunto de la acción o de la idea matriz que siempre hablamos, ¿no? Muy eso, bien. presidente. Sí, secretario.
Gracias, presidente. Sí, los proyectos que estamos viendo, que son los proyectos, primero el que modifica el Código de Aguas para garantizar la participación de las prestadoras de servicios sanitarios rurales, los directores de comunidades de aguas, correspondiente al boletín 17.324, así como el otro, el 17.325, que equipara el número de votos que tienen derecho los integrantes de organizaciones de usuarios de aguas, están ya refundidos. La comisión ya los vio, ya acordó solicitar que se refundan, enviamos un oficio a la sala lo vio y lo acordó, por lo tanto ya están refundidos y en el fondo hoy día son un solo proyecto. Se vota una sola votación en general, si están de acuerdo con la idea de legislar sobre este tema en general, en plural, digamos, y luego, si la comisión lo aprueba, ya se pasa a la discusión particular en que se podrá ver, agregar una parte, modificar otra, rechazar alguno quizás de los artículos. En el fondo, ese es el trabajo ya más de detalle que se hace luego de aprobarlo en general, si es que la comisión acuerda aprobarlo en general. Pero en este minuto los proyectos están refundidos y deben ser tratados como uno solo. Por eso es que en el comparado están puestos, ya que no afectan a la misma norma, sino que distintos artículos del Código de Agua, puestos de forma sucesiva, simplemente una ordenación de acuerdo al articulado del Código de Aguas. Pero ustedes tendrán que decidir si en el fondo aprueban unas, rechazan otras o modifican para que compatibilicen, etcétera, decisión de los diputados, de la comisión. Sí. Oye, No, presidente, me queda pasar en específico. ojo, un Si me da la segundo. palabra. Les quiero pedir disculpas, pero pucha, tenemos para tratar la cuenta, no todos llegan al principio de la sesión, entonces se está haciendo una costumbre que al final de cada sesión todos empiezan a plantear sus varios, los invitados y todo, entonces eso no puede ser. O sea, yo tengo buena voluntad y buena disposición, pero por lo menos respetemos el orden de la tabla y del día. Y para finalizar, diputado Pino. Presidente, esto no es un varios por si acaso, tiene que ver con la discusión del proyecto. Para ser más específico, presidente, para ser más específico voy a pedir el cierre del debate, presidente. Que se escuche a la persona de APR Chile que solicitó la diputada Bello y al MOP la próxima semana. ¿Habría acuerdo? Sí, eso quiero pedir el acuerdo, presidente. Empecemos al tiro con los temas importantes y dejemos para el final. Sí. El secretario me dice que una vez que vengan ellos se puede pedir el cierre del debate. Así que una vez que vengan a exponer, de ahí se toma el acuerdo. ¿Sí? Sí. Ya, estimado. O sea, sí, una vez que vengan y después de eso podemos solicitar el cierre. Habiéndose cumplido el objetivo de la acción, se levanta la sesión.